Juan capítulo 4, versículos 1 al 24. Dice el Evangelio: Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga más aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más por tu palabra. Te damos gracias porque tú no nos has dejado a nuestros corazones en un tema tan importante como lo es adorarte a ti públicamente. Te imploramos, oh Señor, que tú nos des como iglesia un corazón manso, que tengamos mansedumbre a la hora de escuchar tu palabra. Que estemos dispuestos a seguir lo que enseña tu palabra, para que tú seas glorificado en todas las cosas. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Mis amados hermanos, los seres humanos fuimos creados por Dios con la capacidad de sorprendernos y admirarnos cuando vemos algo que no podemos explicar o que es inusualmente hermoso, deleitoso o fuera del ordinario. Hace unos años hice un viaje en crucero y bordeamos Cuba
El que sabe de Cuba, en la parte occidental hay una cordillera que se llama, creo que de San Andrés. Y es la última vez que vi a Cuba después de salir de allá hace 14 años. Y uno podía ver, bordeó toda la parte occidental, o sea, lo que es Pinar del Río, y uno podía ver las lomas de San Andrés. Y a mí nadie me tuvo que decir, bueno, este es un buen momento para que tú digas, wow. Nadie me indicó. Yo dije, wow, qué hermosa es la creación de Dios. Y la razón por la que pasó eso es que hemos sido creados para admirarnos. Es parte integral de nuestra humanidad sentir emoción, sorpresa, admiración, sobrecogimiento ante aquello que es inigualable, que es majestuoso o que simplemente causa deleite. El hecho de que algunas personas no desarrollen esta capacidad por la razón que sea, o que hayan otros que la repriman o que la consideren inapropiada, no elimina la realidad de esta emoción. Hemos sido creados para admirar. De igual manera, es parte integral de nuestro ser, no solo admirarlo, sino expresarlo. Cuando vemos algo que nos deleita, cuando vemos algo majestuoso, grande, que obra en nosotros sobrecogimiento o satisfacción, no solo lo sentimos, tenemos la necesidad de expresarlo. Hay un disfrute adicional cuando compartimos aquello que nos deleita y nos satisface. Por eso alguien decía que el deleite es incompleto hasta que sea expresado. Es por eso, mi amado hermano, que la adoración pública juega un papel preponderante, importante en la vida cristiana. Mis amados hermanos, muchas veces venimos a adorar a Dios, a deleitarnos en Él, a expresarle la grandeza que vemos y contemplamos en Él, y en las Escrituras. Y muchas veces ni siquiera tenemos idea de lo que es la adoración. Estoy seguro que si yo te preguntara a ti cuando te preparabas a venir a este lugar y te preguntaba, ¿a qué vas a la reunión de la iglesia? Estoy seguro que me dirías, yo voy a adorar a Dios. Y déjenme decirle que esa es la respuesta. Ahora, ¿qué es adoración? Si yo te preguntara, ok, en medio de todos los conceptos que hay alrededor nuestro, ¿sabes, pudieras describir, definir, de acuerdo a las Escrituras, lo que es la adoración? ¿Podrías describir lo que es la adoración pública? Un autor define la adoración como el dulce eco de las excelencias de Dios en el corazón de su pueblo. El dulce eco de las excelencias de Dios en el corazón de su pueblo. Mis amados hermanos, la adoración es lo que resuena en nuestros corazones cuando un creyente contempla con los ojos del alma la belleza incomparable de Dios. Es el dulce eco de su majestad, de su gloria emanando en nuestros corazones. Esta es una de las manifestaciones de un hombre que ha recibido la luz del Evangelio, que sus ojos han sido abiertos a realidades espirituales. Ver a Dios glorioso es una obra que solo puede hacer el Espíritu Santo en un corazón. Y es la alabanza y la adoración a Dios el marco ideal para que un creyente exprese los deseos más profundos del corazón. Mis amados hermanos, déjenme decirle una cosa. La adoración pública es indispensable para la verdadera religión bíblica. Yo sé que en nuestros días pronunciar la palabra religión
es una mala palabra casi, pero debemos leer lo que los creyentes a lo largo de los años, de los siglos, han entendido por la palabra religión. No tiene nada que ver con el concepto moderno. Y lo estoy usando en ese sentido que se ha usado históricamente. Mis amados hermanos, para tener una relación correcta con Dios es imprescindible adorarle. Hemos sido creados para eso, para adorarle. Eso fue parte de lo que tenían en mente nuestros padres del pasado cuando respondieron a la primera pregunta: ¿cuál es el fin principal del hombre? ¿Para qué tú y yo hemos sido creados? Ellos respondieron a esta pregunta: el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Eso es lo que en resumidas cuentas el Señor Jesús le está hablando a la mujer samaritana en Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. En la mañana de hoy queremos centrar nuestra atención en algunas presuposiciones que son necesarias que son necesariamente, que debemos tenerla en nuestro corazón para que podamos adorarle como pueblo de Dios. Algunas presuposiciones necesarias para que podamos adorar correctamente a Dios. Y lo vamos a hacer basado en este texto. Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. Ahora, antes de explicar el contenido de los versículos 23 y 24, yo quiero que consideremos el contexto en el que aparecen las palabras de los versículos 23 a 24. Déjame leer los versículos centrales del sermón para luego ver el contexto. Miren lo que dice el Señor Jesús. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Cuál es el contexto de estas palabras? Bueno, el Señor Jesús decide retirarse de Galilea debido a la impresión que algunos se estaban llevando de que había cierta rivalidad entre el Señor Jesucristo y Juan el Bautista. Tal rivalidad no existía en lo absoluto, pero las personas se empezaron a llevar esa impresión. Miren lo que dicen los versículos 1 al 3 de Juan capítulo 4. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. El Señor Jesús no quería dar la impresión de que había rivalidad entre él y Juan el Bautista. Es verdad que Jesús es el Cristo. Él era y es el Señor de todos. Que Juan debía menguar para que Cristo pudiera ser levantado como profeta, maestro, sacerdote, rey del pueblo y morir en una cruz. Pero el Señor sabía que sería dañino para la obra dar una impresión de que había división, rivalidad o contienda entre Juan el Bautista y él. Así que decide retirarse una vez más a Galilea, donde tenía puesto el lugar donde residía permanentemente. En su camino, él pudo haber evitado Samaria, como usualmente hacían los judíos cuando se movían de Judá a Galilea. Sin embargo, el Señor Jesús tenía necesidad de pasar por Samaria. Había un mensaje que él debía entregar, independientemente de lo que la cultura, el contexto dijera. Él debía pasar por Samaria. Y Cristo pasó por encima del concepto cultural que tenían sus coterráneos y pasó por Samaria. Yo me imagino a los discípulos cuando el Señor Jesús les dijo: vamos a tomar este camino, y dijeron: ¿qué? Ningún judío toma por ahí.
Sí, pero nosotros tomaremos por ese lugar. ¿Cuál era la razón por la que los judíos bordeaban Samaria? Bueno, el texto es claro al decirnos que judíos y samaritanos no tenían relación. Tenían una disputa que culturalmente hablando era irreconciliable. ¿Cuál era la razón de esa disputa? Bueno, luego de la división de Israel entre el reino del norte y el reino del sur, vemos que Samaria comenzó a ser la ciudad importante para el reino del norte. Sin embargo, en el año 721, el imperio asirio arrasó casi literalmente con el reino del norte. La mayoría de sus habitantes que pudieron permanecer con vida luego de las batallas fueron movidos de la tierra de Israel. Dejaron solo algunos que eran pobres, algunos pocos pobres de la tierra, y trajeron personas de otras localidades a la tierra de Israel. Eso era lo que normalmente se hacía en aquel tiempo. Lo que pasó fue que esas personas que trajeron a la tierra del norte no adoraban a Dios. Y Dios empezó a enviar juicios temporales contra esos habitantes. Y lo que se le ocurrió al imperio asirio fue precisamente, tranquilos, eso pasa poco, que venga alguien despistado que no se da cuenta que esto es una iglesia y quiere interrumpir, pero no pasa nada. ¿Ya están conmigo aquí? Bien. Dios empezó a enviar juicios temporales sobre la tierra de Israel del norte. Y los asirios dijeron, es que lo que pasa es que las personas que trajimos no adoran al Dios de por aquí. Y como adoran a otros dioses, el Dios de por aquí, como si Dios estuviera circunscrito a una zona geográfica en específico, está bravo con ellos. Trajeron sacerdotes que les empezaran a enseñar la ley de Dios a esos habitantes. Ellos esperaban que de la noche a la mañana, solo por el hecho de traer a alguien, esas personas cambiaran su mentalidad, cambiaran sus dioses y empezaran a adorar a Jehová. Sin embargo, como leemos en 2 de Reyes, capítulo 17, versículo 33, lo que pasó fue algo muy diferente. Dice este texto, temían a Jehová y honraban a sus dioses, según las costumbres de las naciones donde habían sido trasladadas. Todo lo que hicieron fue adoptar un dios más. Tenemos 5 dioses, yo no sé, estoy poniendo un número hipotético. No hay ningún problema con tener 6. Este también. Por eso en el versículo 41 de 2 de Reyes, capítulo 17, dice, así que aquellos pueblos temían a Jehová y al mismo tiempo rendían culto a sus imágenes. Lo mismo hicieron sus hijos y los hijos de sus hijos, como hicieron sus padres, así hacen ellos hasta hoy. Así que los pocos israelitas que habían quedado luego de que arrasó el imperio asirio con personas gentiles de otras contextos y naciones, empezaron a reproducirse entre ellos y empezaron a tener una religión personal y sincrética. Y eso fue lo que sucedió, lo que fue pasando hasta el tiempo del Señor Jesucristo. Así que para un judío, no solo un samaritano era racialmente contaminado, sino que religiosamente era un impío perverso. Aquí hay 2 cosas que se combinan entre los judíos y los samaritanos. Un asunto racial, veían una raza contaminada y veían una religión sincrética y separada de las Escrituras. Mis hermanos, ciertamente como consecuencia del sincretismo, los samaritanos
samaritanos establecieron una adoración muy particular, creada por ellos mismos, basada en el entendimiento que ellos tenían de Dios, un entendimiento muy personal. Por ejemplo, ellos solo aceptaban los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, el Pentateuco. Ellos no creían en la resurrección, aunque esperaban al Mesías. Ellos entendían que su lugar de adoración por antonomasia era el monte Gerizim, no en Jerusalén. De ahí que el Señor aclarara en el contexto de su predicación a la mujer samaritana que ellos tenían algunas presuposiciones que eran completamente erradas. Habiendo visto el contexto, veamos entonces algunas presuposiciones que debemos tener en cuanto a la adoración pública, basado en lo que el Señor revela en su palabra, aquí en este texto. ¿Cuáles son esas presuposiciones que tú y yo debemos tener para poder adorar como pueblo unánimemente al Señor? En primer lugar, primera presuposición, no puede haber adoración verdadera aparte del Señor Jesucristo. No puede haber adoración verdadera aparte del Señor Jesucristo. Y esto es sumamente importante. Y yo sé que todo evangélico que me oye decir esta expresión, ¿qué va a decir? Amén. Mira cómo cambian las cosas. He visto con frecuencia, con mucha frecuencia, evangélicos que de pronto ponen a alguien, a un judío, en el muro de los lamentos, allí, con sus andaribeles. No quiero ser irrespetuoso, no sé cómo se llama esto. Allí. O los ves esos judíos ortodoxos que tienen cierta manera de cantando. Y veo a alguien, y he visto pastores, mis hermanos, que ponen, qué emoción, el pueblo de Dios adorando al Dios verdadero. Cuando yo veo eso, yo no puedo. De verdad, yo soy un contencioso de Facebook en recuperación. De verdad, yo evito completamente los debates, estoy evitando desde hace muchos años, o sea, no es algo nuevo. Pero cuando yo veo una expresión como esa, sobre todo si viene de un pastor evangélico, que no solo muestra evidentemente ignorancia del evangelio, sino herejía, yo no puedo callarme. Y yo puedo con una completa tranquilidad a la luz de la Escritura decir, esa adoración que usted ve ahí no es menos pagana que la que usted vería en una santería. ¿Saben por qué? Porque le falta lo esencial a esa adoración. Le falta Cristo. No se puede adorar al Dios verdadero sin Cristo. Miren los versículos que 13 voy a leer el 10 y luego el 13 al 14 de Juan capítulo 4. Respondió Jesús y le dijo, si tú conocieras el don de Dios y quien te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Respondió Jesús y le dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Dice, si tú conocieres el don de Dios, el Dios vivo está diciéndole a esta mujer, yo tengo algo que puede, solo yo puedo darte algo que puede satisfacer completa y totalmente tu alma. Ya Juan nos había dicho previamente que Cristo es el verbo, que ese verbo está con Dios y que ese verbo era Dios.
que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho pudo haber sido hecho. Él es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. El mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y es a aquellos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a quien Dios le llamó ser hijos de Dios. Mira, tú puedes ser dispensacionalista. Nadie es perfecto. Pero decirle a un impío, no importa de la nación que haya nacido, pueblo de Dios, porque está claro, mis hermanos amados, los del pueblo de Dios son hijos de Dios. Y Juan dice, es a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿En el nombre de quién? En el nombre del Hijo de Dios. Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, aparece en este pasaje cansado del camino, pidiendo agua, y muestra el amor del Señor. ¿Cómo le habla a una mujer que ningún judío lo haría y Él lo hace? Ese de quien se dice en el Salmo 50:12, que si tuviere hambre no se lo pediría a un ser humano, porque de Él es el mundo y su plenitud. Estaba allí por amor a pecadores, por haber tomado la naturaleza humana, cansado del camino, pidiéndole a una mujer samaritana, dame de beber. Sin embargo, cuando vemos al Señor Jesús sentado allí cansado, los pensamientos y la prioridad del Señor, su preocupación máxima no estaba sobre sí mismo, sino sobre el alma de esa mujer que estaba sumida, esclavizada en sus delitos y pecados. Y por eso utiliza lo que estaba sucediendo para predicar el Evangelio. Todo aquel que bebe de esta agua volverá a tener sed, pero cualquiera que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. Obviamente esta mujer no entendió, en Cuba diríamos ni pío, lo que el Señor Jesús le dijo. A veces predicamos, y a veces predicamos cosas profundas de la Escritura, y viene la queja. Eso no lo van a entender. Estoy haciendo la voz no por ridiculizar a nadie, sino para que haya diferencia entre mí y la persona. Eso no lo va a entender ningún pecador. Claro, no lo va a entender. Pero si el Espíritu Santo ilumina ese corazón, si Dios obra en ese corazón, cambiando su corazón de piedra por un corazón de carne, de seguro lo hará, entenderá cada palabra que decimos. Eso fue lo que hizo el Señor Jesús. Mis amados hermanos, para adorar verdaderamente a Dios, el primer paso es saciar la sed espiritual que solo por gracia, por medio de la fe, puede alcanzar un hombre y mitigar su necesidad espiritual. A no ser que hayamos ido a la fuente de agua viva que salta para vida eterna, el Señor Jesucristo, es inútil tratar de ser un verdadero adorador. Cuando veas a una persona en una procesión o en el muro de los lamentos o en cualquier lugar que los hombres llamen como un nivel de religiosidad, pero Cristo no está allí, eso se llama paganismo. No es adoración verdadera. No puede haber una adoración verdadera sin Cristo. Fue Cristo el que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. Hermanos, ¿qué es la adoración? Ir a Dios a adorarle. Dice, nadie puede ir al Padre sino por mí. El Señor Jesucristo no dice, yo soy un camino entre tantos para llegar al Padre. El Señor Jesús no dice, yo soy el mejor de los caminos para llegar al Padre. Él dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre
sino por mí. Y en Hechos 4:2 encontramos, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Es eso lo que aprendemos de Pablo cuando arribamos a Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nosotros los predicadores podemos enfatizar al predicar este texto del hecho de la consagración, que es un acto de adoración personal, lógica y racional que debemos y podemos presentar a Dios. Pero tal cosa no podría suceder sin antes haber explicado el Evangelio en los 11 capítulos previos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. ¿Cuáles son las misericordias de Dios? Lo que Pablo ha estado enseñando en los 11 capítulos antes de llegar a Romanos 12:1. Es por eso que Pablo dice, oye esto, en Filipenses 3:3, ¿quiénes son los verdaderos judíos? Tú quieres saber, te voy a curar hoy. No, eso es una broma. No voy a decir eso, pero yo no puedo curarle el dispensacionalismo a nadie. Pero mira lo que dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, acerca de quiénes son los verdaderos judíos. ¿Quiénes son los verdaderos circuncidados? Filipenses 3:3. Oye esto. Porque nosotros, el nosotros no es Pablo y sus amigos. El nosotros es Pablo y los lectores de la carta, de su carta a los filipenses. Filipos era una iglesia eminentemente gentil. Y él dice, nosotros, ustedes gentiles que han creído en Cristo, y nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos. Y cuando uno ve la palabra griega, hay una manera mejor, a mi entender, de traducir la palabra servimos, adoramos a Dios y nos gloriamos, oye esto, en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. De pronto un judío sentía confianza en la carne. Yo soy hijo de Abraham. De hecho, Jesús le dice, mira, Dios puede levantar de estas piedras un montón de hijos de Abraham. Si esa es tu confianza, muy mal. No es confiar en la carne. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos, adoramos a Dios y nos gloriamos en Cristo, no teniendo confianza en la carne. Aquí es donde, cuando yo pongo eso, yo le digo, mira, no hay adoración verdadera sin Cristo. A esos que ponen, donde entonces se ponen más calvinistas que yo. No, de verdad, empiecen a decir, no, es que Dios es soberano. Ok, ¿estás diciendo que Dios puede pasar por alto su propia palabra? ¿Es tan soberano que Él puede pisotear sus propias palabras? Porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres. No hay alguien que pueda mediar en la adoración en cualquier contexto. Lo que están diciendo es que Dios es tan soberano que puede salvar a alguien que no ha creído en Cristo. Obviamente, eso es ignorar teología básica, porque los evangélicos creemos en la necesidad absoluta consiguiente. Eso no lo inventé yo. Es que Dios no puede salvar a un pecador a menos que Cristo muera en la cruz del Calvario y nosotros creamos en Él para salvación. Eso se llama necesidad absoluta consiguiente. En teología pueden buscarlo después. Nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu adoramos a Dios. Mi amigo que nos visitas en esta mañana, déjame preguntarte,
muchachos que vienen cada domingo a oír la exposición de la palabra, sea obligado, amarrado o voluntariamente. Tú te deleitas en la adoración. A ti te agrada cantar salmos, himnos al Señor de gloria, alabarle por su magnificencia y su grandeza. ¿Sabes por qué no te agrada hacer tal cosa? Estás lejos de Dios. Tu camino es diferente al de Dios. Por eso no te deleitas en Dios. Tú necesitas encontrar en Cristo la salvación de tu alma, la razón por la que no te deleitas en un ser tan glorioso como Dios, es que eres ciego espiritualmente, tienes un corazón de piedra, insensible a Dios y a su palabra. Necesitas una operación de corazón abierto, una operación que solo Dios puede hacer. Necesitas un nuevo corazón. Así que la primera presuposición es: no puede haber adoración verdadera sin Cristo. Segunda presuposición: hay verdaderos adoradores y hay falsos adoradores. Mira lo que le dice el Señor a esta mujer. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. La expresión verdaderos adoradores obviamente implica que hay falsos adoradores. La palabra griega aleithinos, que se traduce aquí como verdadero, habla de algo que es genuino, sincero, confiable, algo que no es pretendido o simulado. Noten que el Señor Jesús corrigió a esta mujer en cuanto al lugar y la tradición correcta de la adoración. La mujer le dijo: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar en el que Dios debe ser adorado. Jesús le dijo: créeme, mujer, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros, los samaritanos, adoráis lo que no sabéis. Nosotros, los judíos, adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. El Señor le indicó a la samaritana que los judíos de su tiempo tenían un lugar y un sistema de adoración correcto, porque ellos adoraban conforme a lo que se había revelado en la palabra de Dios. En ese caso, el Antiguo Testamento. Aunque inmediatamente el Señor señaló que se acercaría un tiempo en el que la verdadera adoración no estaría circunscrita a un lugar y a una nación en específico, sino a dos elementos fundamentales: adorar a Dios en espíritu y adorarlo en verdad. Pero observen que la mujer le dijo: nuestros padres adoraron en este monte. Ellos adoraban a Dios, pero eran adoradores falsos, de acuerdo a las palabras del Señor. Pues el lugar y la tradición, todo el mundo, mi amado hermano, todo el mundo tiene una tradición. Todo el mundo, cuando alguien me dice: no, nosotros no adoramos según las tradiciones. Ok, espérate. Todo el mundo tiene una tradición. La pregunta es: ¿de dónde tú la sacaste? Puede ser de la Iglesia Católica, pero todo el mundo tiene una tradición. Los judíos estaban adorando en ese contexto de acuerdo a la tradición salida de la palabra de Dios. Estaban en lo correcto. Nosotros adoramos, dice Jesús, lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Si hay adoradores verdaderos, la conclusión lógica es que hay adoradores falsos. Tú me puedes preguntar: Joel, ¿y qué de las intenciones? Los samaritanos fueron rechazados por el Señor Jesús porque sus intenciones eran malas. No necesariamente. Es posible que tuvieran la mejor de las intenciones, pero no estaban adorando conforme a la verdad.
Ellos debían adorar conforme al Espíritu, chiquitico, con E chiquitica, y de acuerdo a la verdad. Vosotros adoráis lo que no sabéis. En otras palabras, ustedes adoran basado en la ignorancia. Mis amados hermanos, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Miren lo que dice John MacArthur acerca de la adoración. La música, y ya voy a ir entrando en el tema, ya poniendo la base para el próximo sermón, y la liturgia puede ayudar o servir como medio de expresión de un corazón adorador, pero ellas no pueden hacer que un corazón no adorador se convierta en uno que adora. El peligro es que estas cosas, la música y la liturgia, pueden darle a un corazón no adorador el sentimiento de que él está adorando. Él siente que adora, pero Dios no está siendo en verdad adorado. Ahora, MacArthur ha traído a colación aquí un punto importante. Solo adora verdaderamente aquel que es un adorador. Yo te pregunto, mi amado hermano, ¿qué tipo de adorador tú eres? Y si te consideras un verdadero adorador, ¿en qué basas tu afirmación? Mi amigo, no dejes que respuestas como estas, preguntas tan relevantes como esta, sean respondidos basados en lo que tu corazón siente o en lo que tú disfrutas. A veces hay personas que salen del culto y dicen, qué bueno estuvo el culto de adoración público de esta mañana. Ok, ¿cómo sabes que estuvo bueno? Es que yo me pasé todo el culto erizado. Oye, esos signos me pusieron a llorar. Y de verdad yo sentí la presencia del Señor. Y cuando tú preguntas después qué significa sentir la presencia del Señor, todo está basado en emociones y sentimientos. Déjeme decirle que la presencia del Señor es algo objetivo. Cristo ha prometido estar con su pueblo todos los días hasta el fin del mundo. Él ha prometido, ha empeñado su palabra a estar donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre. Él siempre cumple su palabra. Siéntalo tú o no lo sientas. Así que por un lado tenemos que no puede haber adoración verdadera sin Cristo. Por otro lado, hay verdaderos adoradores y hay falsos adoradores. En último lugar, existe la posibilidad de adorar a Dios en vano. Y esta dista del anterior. La presuposición anterior podemos implicarla de los samaritanos. Abiertamente, por no seguir la revelación bíblica, ellos eran falsos adoradores. Pero en este punto nos enfrentamos a un grupo de hombres y de mujeres que pueden ser muy ortodoxos, hacen las cosas externamente correctas, pero a su vez Dios no acepta su adoración. Ellos están adorando en vano. Amados hermanos, la Escritura revela claramente la realidad pasmosa que algunas personas con buena teología, bien intencionados, haciendo lo correcto, pueden adorar a Dios y Dios no recibir esa adoración. Yo quiero que vayan conmigo, por favor, a Mateo capítulo 15, versículos 1 al 9. Mateo capítulo 15, versículos 1 al 9.
dice este pasaje, Mateo capítulo 15, versículo 1 al 9. Yo sé que el texto es largo, pero amerita que lo leamos. Entonces se acercaron a Jesús algunos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Y respondiendo, él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición? Porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios todo lo mío que pudiera, con lo que pudiera ser ayudado, no necesitará más honrar a su padre o a su madre. Y así invalidáis la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, mas en vano me rinden culto. ¿Viste eso? Ese texto enseña la divinidad de Cristo. Cristo usa un texto del Antiguo Testamento que habla de Jehová y dice, mas en vano ustedes a mí me rinden culto, enseñando como doctrina preceptos de hombres. Si viene un testigo de Jehová y te dice que Jesús nunca dijo que Él era Dios, enséñale ese texto. Él dijo que era Dios. La Biblia de las Américas traduce el texto de la siguiente manera. Este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrina preceptos de hombres. Este pueblo solo me honra de labios, porque me honra, me rinden culto, siguiendo enseñanzas de hombres. Ahora vemos que se ha escrito mucho acerca de la adoración pública. Y vemos a hombres indicando qué es lo que sería un culto adecuado. Y dice, mira, ¿quieres un culto que glorifique a Dios? Toma unas cuantas jovencitas de la iglesia, vístelas de una manera rara y estrambótica, porque eso es la manera en que las visten, las pobrecitas. Dales una banderita y empieza a sacudirles. Dios puede profetizar por medio del baile de esas niñas. Es un baile profético. Con esa danza nosotros alabamos al Señor. Y vemos toda una serie de enseñanzas que no pueden ser probadas por la Escritura si se hace un análisis exegético correcto. Cuando hablan de danza en la iglesia, ellos dicen, ¿no has visto el Salmo que dice Dios ha cambiado mi lamento en baile? O puedes ver a David bailando cuando era transportado el arca. Ok. Ninguno de los dos textos habla de la adoración pública. Y un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. En el primer caso, el salmista está glorificando a Dios como en medio de sus aflicciones Él había introducido su obra providencial de tal manera que aquello que pudiera producir lágrimas y tristeza, Dios lo transformó a gozo y deleite en Él. En ninguna manera habla de que bailemos en la iglesia. El otro tampoco habla de un culto, ni siquiera de un culto antiguo testamentario. Era una fiesta nacional. No tengo ningún problema si el próximo 4 de julio, que de hecho para mí es una fiesta, ¿por qué? Porque es mi aniversario de boda. No tengo ningún problema con que el próximo 4 de julio pongas
yo espero que no pongas reggaetón, música y bailes en tu casa. No tengo ningún problema con eso. Es una fiesta nacional, no habla de adoración pública. Cuando personas empiezan a introducir sus conceptos y empieza a indicar al pueblo de Dios lo que ellos piensan que a Dios le agrada y no se sumergen en la palabra de Dios para verificar lo que en realidad a Él le agrada, todo cuanto enseñan es mandamientos de hombres. Y la iglesia está repleta de conceptos en la adoración pública, llena, repleta de conceptos de mandamientos de hombres. Llena. Cuando uno ve, le decía a un amigo que los eslóganes evangélicos de esta generación se convertirán en las herejías de la próxima generación. Dice el Señor Jesús que hay dos razones que puede llevar a alguien a adorar en vano. Por un lado, pueden adorarle porque su corazón está lejos de Dios. Y por otro, porque siguen mandamientos de hombres. Mi amado hermano, y aquí le hablo a los hermanos de Iglesia Bautista Reformada de Miami. Si no eres de aquí, esto no es un tablazo, pero si te suena tablazo no es para ti, es para ellos. Y esto también va para los que quieren ser miembros de esta iglesia. ¿Cómo está tu corazón diario con el Señor? Podemos decir de ti que tú diaria y constantemente elevas tu corazón, mantienes tu corazón cerca de Dios, o simplemente para ti tu relación con Dios es algo que va de domingo en domingo. Es algo, es la ilustración que uso, algo a lo que le quitas el flow. Una vez que sales de este lugar, ahora me pongo, ese es el domingo por la mañana, mi traje de cristiano y voy a la iglesia a adorar. Pero durante la semana tu corazón ha sido distante, frío con el Señor. No te deleitas en Él. No le adoras constantemente a Él. Todos tus pensamientos, tus deseos y anhelos están cimentados, sumergidos en lo que pasa aquí en tu vida, a tu alrededor, ahora. Estás más preocupado, y yo no estoy diciendo que no nos preocupemos, pero estás más preocupado en un asirio o en un turco que lo que está pasando en tu propia alma. Puedes conocer los cambios que está haciendo Biden y cómo eso afectará la economía de tu bolsillo, pero eres completo y totalmente ignorante acerca de tu relación con el Señor Jesucristo. Cuando eleves tu adoración a Dios, Dios no aceptará tal cosa. Tu corazón está lejos de Él. Mis amados hermanos, la adoración es algo que pasa en nuestros corazones. No es algo que simplemente hacemos, es algo que sucede en tu corazón. Si tú ardes aquí por los himnos, pero tu semana es fría y distante con Dios, todo cuanto estás haciendo aquí es externalista, es hipócrita y Dios no la aceptará. El estado de tu corazón va a repercutir directamente en la adoración que tú elevas a Dios. La adoración es imprescindible para la vida cristiana, pero debes mirar cómo está tu corazón. ¿Con qué adoración, con qué corazón tú adoras al Señor? Mis amados hermanos, el tema que estaremos tratando en las próximas semanas con respecto a la adoración pública es de crucial importancia. Iglesias
se han desviado de la fe cristiana. Y el primer brinquito ha sido en la adoración pública. Tales iglesias no empezaron inventando grandes cosas. Comenzaron haciendo pequeños pero sensibles cambios en la adoración pública. No tuvieron en cuenta preguntarse qué enseña la Biblia, qué enseña la palabra de Dios en cuanto a la adoración pública. Yo no tengo todas las respuestas. Los pastores de esta iglesia no las tenemos. Pero abriremos las Escrituras y nuestros corazones a ustedes. Y ruego a Dios que nos dé la sensibilidad y mansedumbre para amar su palabra antes de nuestras preferencias. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, a ti te damos gracias, oh Señor, porque por la obra de tu Hijo en la cruz del Calvario se nos ha abierto un camino nuevo por el cual podemos transitar y entrar en tu lugar santísimo cada día del Señor para adorarte en tu presencia y exaltarte por lo grande, majestuoso, maravilloso y hermoso que tú eres. Gracias porque nos salvaste, nos redimiste, nos trasladaste de un mundo de oscuridad sin la luz de tu palabra y de tu evangelio y nos has trasladado al reino de tu amado Hijo. Concédenos, oh Señor, en tu gracia, que podamos seguir insistiendo en tu palabra en cada una de las cosas que hacemos como iglesia. Que sea tu gloria y lo que tú has enseñado nuestra prioridad. Ten piedad de nosotros, porque nuestro corazón siempre está inclinado a lo terrenal, a lo superficial y a lo que solamente emociona. Concédenos estas cosas por amor de tu nombre. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén.